Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con lo que es el tema de las eras y parte también de los periodos, ¿verdad? Que empezamos a ver el día de ayer y que es un tema que no solamente se queda en lo que son las primeras o primeros periodos, primeras eras que pudimos identificar el día de ayer, ¿verdad? La primera que nosotros identificábamos era esta era más que todo precámbrica, donde nos describía en sí cómo es que fue evolucionando la Tierra. Nos decía que al principio era una masa solidificada de fuego, una temperatura bastante alta, donde no podía existir ninguna vida, ¿verdad? En eso se puede describir quizás como una bola de fuego o también de lava ardiente. Entonces, en esta era pues surgieron también varias épocas. Y en la primera época, como se los mencionaba, pues surge lo que es esta bola donde no puede existir ni una vida. En este periodo que se llama el periodo proterozoico, donde inicia más o menos hace 2.500.000. Entonces, en esta etapa, en esta época, en este periodo, pues surge quizás las primeras formas de vida que se pudo dar en lo que es la Tierra. Pero estas formas de vida fueron unicelulares, es decir, solamente con una célula pueden haber existido lo que son las bacterias, por ejemplo, que tienen solamente una célula y ciertos organismos, ¿verdad? Pero que también se podían reproducir, entonces habían más de esto. Ya podíamos ver que la Tierra tenía o era sedimentaria en ese momento, y al transcurrir el tiempo pues surge este cambio. Luego se da lo que es la siguiente era paleozoica. Entonces en ese momento pues ya surgen nuevas formas de vida, nuevos animales. También veíamos en los periodos donde esto surgen lo que es animales, mamíferos, ya de forma acuática. Estos animales muy grandes de forma acuática, en donde pues solo se podía vivir al principio en el agua, porque la tierra todavía no tenía los compuestos necesarios para que estos animales pudieran pues sobrevivir, ¿verdad? Entonces al inicio solamente se tiene lo que son estos animales. Al transcurrir el tiempo, porque son 6 periodos los cuales están dividido lo que es esta era. Entonces durante estos 6 periodos pues dan cambios. Luego surgen lo que son los animales terrestres, por ejemplo dinosaurios ya empiezan a existir, pero llega una era o etapa donde se extingue casi el 90% de los animales acuáticos y terrestres, es decir, dejan de existir por causas biológicas o causas climatológicas. Muchas veces hubo lo que son enfriamientos demasiado fuertes para los animales que se encontraban en ese momento. Entonces dejaron de existir, ¿verdad? También por parte del agua, pues se deja como el agua no se vuelve quizás un poco menos profunda. Entonces ya los animales muy grandes, estos pues mueren, ¿verdad? A causa de lo que es este cambio que sostienen y no poder adaptarse al medio que esto les rodea. El día de ahora vamos a ver estas dos eras que también son muy importantes y que nos van a mostrar cómo también la vida ha cambiado para muchos animales, para muchas plantas, porque no solamente es los animales que se encontraban, ¿verdad? Sino que también surgen lo que son muchas plantas, las cuales también tuvieron que adaptarse al cambio, y otras pues dejaron de existir. De igual manera, como se los mencionaba, vamos a ver estas eras. La primera que vamos a identificar es la era mesozoica, y esta era pues fue una de las tres también etapas que tuvo lo que es la geología,
Esta pues tiene también una división de tiempo, ya que a la misma vez que las otras eras se remontaban en ciertos siglos, ¿verdad? Por ejemplo, en el siglo XVIII, él investigó lo que fue esta era y con el científico Giovanni Ardunio, aunque el nombre pues original de esta época era secundario, justo antes del terciario. Este comprendió entre el Paleozoico y el Cenozoico, y el término pues de Mesozoica significa animales del medio o centro. Más que todo, estas pues también se le llama a menudo como época medieval de la vida o era de los dinosaurios por la fauna que podía existir o existía en lo que era ese momento. Este sucedió durante estos años, pues, más que todo en los años de 186 millones de años. No se produjeron grandes movimientos orogénicos, los que contenían gradualmente y iban adquiriendo. Esto tuvo como configuraciones en lo que es su vida o los cambios que tuvo esta era. El clima fue excepcionalmente cálido durante casi todo el tiempo más que todo de esta era, donde se podía dar lo que es nueva vida, ¿verdad? Desempeñando también el papel importante de la evolución, ya que significaba una nueva composición de nuevas especies, de nuevos surgimientos de esto, ¿verdad? De igual manera, al igual que muchos, esta era desaparecieron grandes grupos de animales, eh, como por ejemplo los trilobitos, los gratolitos y los peces acorazados. Los invertebrados también tenían ciertas características en esta era. Fueron también los amonites de caparazón con forma de caracol y los belemnites, que eran más pequeños y con el caparazón alargado y puntiagudo, entre otros. Estos desarrollaron también amplias, pues más que todo, amplias funciones en la área de los vertebrados, sobre todo los reptiles, por lo que la era, pues se le llama también esa era de reptiles o era de dinosaurios. Vamos a ver también cómo se divide esta era en sus periodos. Genéticamente y geológicamente durante esta era se separan ciertos continentes o islas que estaban reunidas en un único continente gigantesco, al que se le llamaba Pangea. Y los continentes en la superficie de la Tierra comienzan a tomar como cierto aspecto actual. Esto no se produjo grandes, se podría decir, movimientos orogénicos y el clima en general era bastante estable. Lo cálido y lo húmedo pues se podía o estaba presente en esta era y esto permitió que también se desarrollaran ampliamente estos vertebrados y estos reptiles que alcanzaron también un extraordinario desarrollo y tamaño gigantesco como lo son los dinosaurios. De igual manera, al desaparecer estos grandes grupos de animales como los peces, como les los mencionaba, pues surge también ciertas evoluciones para otros animales. También se puede mencionar que en esta era las plantas eran vasculares y que poseían ovario y semillas encerradas en lo que eran flores y frutos. Esta era, bueno, salvo a lo que eran los evolutivos, ya que esto pues, fue de profundidad en la vida animal, ya que estas plantas constituyen también la fuente mayor de alimento en los seres humanos y otros mamíferos, basados también en su subsistencia y constituyen también la base de muchas materias primas. El periodo también, como les mencionaba, este periodo surge muchos más en lo que es esta era. En el Mesozoico, pues, como les mencionaba, surge lo que es este cambio de clima, este cambio de animales que tuvieron y fueron evolucionando
por sí solos, ¿verdad? Además, como les mencionaba, esto se divide en épocas. Periodos son tres los cuales vamos a mencionar y son los más importantes. Primero es el periodo Triásico, donde inicia alrededor de los 250.000 millones de años, más o menos, ¿verdad? Y culmina hace 200.000, 5 millones de años aproximadamente. Este se divide en el Triásico, perdón, inferior y temprano, Triásico medio y Triásico superior o tardío. Abarca ciertas edades, induces, lanideces, carnieses, norieses y latineses. En este más que todo, en el Triásico, pues se puede conocer que se formó lo que era el supercontinente, como les mencionaba, de la Pangea. Aparecieron sobre la Tierra los primeros dinosaurios, generalmente los bípedos y los carnívoros, así como los primeros mamíferos provenientes de esos reptiles mamifoides. En esto pues ya se crea y se inicia lo que es y culmina todos estos eventos de extinción masiva, la del Pérmico Triásico y la del Triásico Jurásico, siendo el primero el más catastrófico de la historia del planeta entero. Luego tenemos lo que es el periodo Jurásico. El periodo Jurásico fue el periodo en que se prolifera y reinaron lo que eran los dinosaurios. Razón por la cual quizás era famoso este periodo mesozoico. Además se inicia la fractura del supercontinente de la Pangea. Los grandes reptiles proliferaron y se pudieron ver diversificados, así para conquistar lo que era la tierra, el mar e incluso el aire, ¿verdad? Si hemos visto un poco de unas películas de, por ejemplo, Jurassic Park, hay muchas de esas y que podemos ver quizás unos pequeños ejemplos de cómo son estos dinosaurios. Algunos de estos pues tomaron también más voluminidad y eran descubiertos, ya que era un periodo también de un clima caliente y húmedo. Luego tenemos el periodo Cretácico. En el periodo Cretácico es un periodo particularmente muy extenso en el que los dinosaurios se diversificaron, aunque pues más o menos alcanzaron las formas más complejas de su historia evolutiva. Aparecieron también las primeras aves y de diversos mamíferos que desde el Triásico pues jugaban en sí un papel poco importante. En este periodo pues se termina lo que es el llamado evento, el cual se sospecha que consistió en la caída de un meteorito en la península de Yucatán. El evento ocasionó la extinción de los dinosaurios y de muchas especies, hallando así el camino a los mamíferos como los nuevos amos del planeta. Y se da ya lo que es la extinción de todos esos animales grandes, ¿verdad? Estos carnívoros y estos cambios que surgieron porque ya no eran quizás los que menos se podía pensar que podían sobrevivir, que fueron los mamíferos. Estos pues sobrevivieron. Desde el punto de vista tectónico, la Mesozoico fue también bastante leve en cuanto a convergencia continental y formación de las montañas, al menos comparando lo que era con la Paleozoico. El supercontinente de Pangea, la Pangea ya sabemos, ¿verdad? Es solo un solo continente, no habían divisiones como las que hay ahora, ¿verdad? Que se puede tener que, para ir a otro continente, tenemos que cruzar lo que es un océano, por ejemplo, por barco, por avión. Entonces, en ese momento, esa Pangea era una sola unión de tierra. Pero a lo largo del tiempo, como se los mencionaba, pues fueron ya sea o cambiando, fue como rompiéndose este tipo de tierras y ya la división se realizó, ya que desde sus inicios fue también disociada a medida que transcurrieron la época y casi alcanzar su forma actual. Esto permitió también la creación de nuevos océanos, así como la inundación de muchas planicies que actualmente son áridas como Estados Unidos. Además, fomentó la distribución
climática más semejante y más moderna, durante este periodo. Se formaron las cordilleras de los Andes, así como las montañas rocosas de Norteamérica. El clima durante la era mesozoica pues varió considerablemente. Comenzó como una tendencia seca, cálida durante el Triásico. La herencia era anterior a esta, ¿verdad? Que generalmente eran desiertos y climas áridos en el interior de la Pangea, alejando así cierta presencia y apaciguando el mar. La expansión del lecho marino que se produjo en el Jurásico permitió el aumento del nivel de los mares inundados nuevas regiones. Estas podían ser continentales e inundando zonas costeras. Como consecuencia, el clima mundial se refrescó considerablemente, teniendo a esa humedad y siendo así cálido, casi que tropical, ¿verdad? Casi cuando nosotros estamos acá. Y por último, durante más que todo este clima, pues se conoció y se asume que la temperatura que le sigue pues era alrededor de los 10 grados Fahrenheit y habría convertido ciertas zonas ecuatorianas en regiones áridas a pesar de las cercanías al mar, pero no existían demasiadas evidencias al respecto. También se da lo que es la fauna, dado que en la Mesozoica fue inicio de las más que todo violentas extinciones masivas que se dio en el planeta y estas pues algunas que se han conocido, ¿verdad? Las extinciones de estos del periodo Triásico también en la era Mesozoica tuvo mucho lugar para que nuevas especies, tanto animales como vegetales, fueran extintas o se convirtieran en estas se podría decir, las dueñas del lugar. En este espacio fue también rápidamente aprovechado por los reptiles y luego por los dinosaurios en que estos evolucionaron. Los dinosaurios fueron también la forma de vida predominante durante este periodo o esta era mesozoica, tanto en la tierra, en el aire y en el mar. Carnívoros, herbívoros, voladores, de cuello largo o también reactores veloces y a un largo también paso sobre estos dinosaurios que hoy en día conocemos también bastante. Además, las evidencias pues se muestran que existían enormes formas de vida antrópodas como insectos y arácnidos. Es decir, podían haber unas arañas muy grandes, unos grillos muy grandes, entonces se pudo comprobar que había en esta época y en esta era, aprovechando así los altísimos niveles de oxígeno de la atmósfera, casi el 35% comparado con el actual, que es solo el 21%. Acordémonos que ahora, como hay tanta contaminación, no podemos aprovechar en sí lo que tenemos, ¿verdad?, en nuestra vida. Al final, pues se crecieron hasta los niveles y hoy en día son considerados pues gigantescos. Hacia finales de la era de los mamíferos empezaron a proliferar, aunque siempre en proporciones muy minoritarias, es decir, comparando con los dinosaurios. Ahora pues ya hay pocos, antes había muchísimos animales, muchísimos dinosaurios. De igual manera, otro fenómeno importante que tiene que ver con la aparición de las aves, al menos de los primeros dinosaurios voladores, como lo que es las plumas. Pues al final de esta era se conoce que el evento de lo que es el cambio, la extinción masiva de esto, pues ya se da un cambio en lo que es la vida, ¿verdad?, de estos animales. Y pues luego de esto surge la era cenozoica, que esta ya más que todo tiene que ver con los 65 millones de años antes hasta lo que es, se podría decir, la actualidad. Esta pues se conoce como la era cenozoico o cenozoica, antiguamente como era terciaria. Es la última división de la escala temporal geológica dentro de lo que se compone lo que es un eón, iniciándose hace como 541 millones de años y culminando en nuestros días presentes. La era cenozoica comenzó con la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años aproximadamente. Su nombre proviene de los vocablos del griego kainos, nuevo, y zoe, vida o animal, y significa
más que todo vida nueva. Se conoce también como la era de los mamíferos y esa pues fue la forma de vida más que todo privilegiada a lo largo de sus 66 millones de años de duración. Ser como su proceso. Además, en esta era podemos conocer que el ser humano hizo su primera aparición, ¿verdad? Ya en las otras eras sabemos que no surgió, ya que, pues, bueno, habían animales, habían extinciones de esto, hubo también eras donde eh, el clima no pudo dar más a que otros seres vivos pues pudieran existir. Entonces, en esta era cenozoica se da la aparición de esta vida humana. En la era también mesozoica, el mundo estuvo también poblado, se podría decir, por estos animales. Eran también lagos enormes que reinaron durante 170 millones de años, pero sin embargo se extinguieron abruptamente a finales de este periodo Cretácico, el último de la era mesozoica. Este fue también la era en que surgieron los primeros mamíferos y en el supercontinente de la Pangea comenzó a separarse. La era cenozoica, luego de la era mesozoica, surge esta, ¿verdad? Se dividió en 3 periodos, cada uno subdividido a su vez en 2 o 3 épocas y estas en un número también variado de edades, que donde se podría haber pasado, pero tampoco hay una asertividad, ¿verdad? Es decir, nadie puede decir que en esa época exactamente esos años duraron porque nadie estuvo ahí. Pero aproximadamente se pudo decir que el primer periodo fue el Paleogéneo. Ese inicia hace aproximadamente unos 66 millones de años y dura hasta los 28,1 millón de años aproximadamente. Se divide en 3 épocas. El Paleozoico, que este es desde el hace 66 millones de años hasta hace 59.002 millones de años, comprendiendo las edades de los tanienses, los celadienses y los tanienses. Luego está el Eoceno, que este data desde hace 56 millones de años hasta hace 38 millones de años. Comprendió las edades, pues, y muchas edades, como por ejemplo los batozoicos, y luego se tiene los oligocéneos, desde hace 33.009 millones de años hasta hace 28.000 un millón de años, comprendiendo las edades de muchos animales. Luego está el periodo Neógeno, que inicia hace 23 millones de años y pues ya surgen, ¿verdad? Muchas formas de vida durante esto, como por ejemplo en lo que es el Paleogéneo, surgió durante esta época, este tiempo, ¿verdad? Luego pues se da lo que es la caracterización de esto, ya que se da también estos periodos, por ejemplo, el terciario y el cuarentario. En la primera se podía describir quizás como la evolución de los mamíferos, pero ya en el cuarentario pues ya surge lo que es la primera formas de vida y también surge el ser humano y ya la evolución de este, ¿verdad? También la flora, la fauna y los animales pues esas son bastante similares a como nosotros lo conocemos en la actualidad. Durante esta era y esta época se separan también los supercontinentes. El clima de este pues había sido enfriado a lo largo del paso. Inicialmente también un bloqueo solar se produjo, llevando así las cenizas y la extinción de esos dinosaurios, ¿verdad? Al final de esta pues gracias a la aparición de lo que era los humanos más que todo, el fruto de un lento proceso también de cambios evolutivos. Los primeros eran los homínidos surgidos en los continentes africanos, eran especies del género Australopithecus y posteriormente los Homo.
cuando migraron hacia Europa y Oriente Próximo, dieron origen a las nuevas especies humanas. Las últimas fueron las Homo neanderthalis, que era hombre de Neandertal, Homo neandervis, que era homínido de Nibosa, y el Homo sapiens, la única especie que no se ha extinto hoy y la única que actualmente comprendemos como la humanidad, ¿verdad? Es decir, nosotros. Entonces ya luego de más que todo se da lo que es esta era y este conocimiento, hasta quizás luego surgieron muchos cambios hasta lo que es la actualidad, ¿verdad? Ahora como lo conocemos, nuestra vida. Así que es importante conocer acerca de este tema porque así vamos a saber cómo nosotros o cómo hasta ahora la Tierra pues surgió, cómo tuvo estos cambios, qué animales surgieron en ciertos periodos y ciertas eras. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Gracias y buen día.